Continuamos conversando con Henry Falcón, ex gobernador del estado Lara, ex candidato presidencial y presidente del Partido Avanzada Progresista. Henry, hoy se cumple un año de las elecciones del 20 de mayo del 2018. A última hora del proceso, pues tú denunciaste el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos que se habían establecido para el desarrollo precisamente de una elección mínimamente competitiva. Y bueno, ese resultado de las elecciones tú al final no lo reconociste. Y todo ese conflicto que se generó allí, pues ha traído a estos días con todo lo que hemos visto este año, la juramentación de Juan Guaidó, el conflicto político que hemos visto y lo que pasó el 30 de abril. Me gustaría, a un año de ese hecho, ¿fue una decisión correcta realmente el haber participado? ¿Te equivocaste al haber participado en esas elecciones? ¿Cambiarías tu decisión? Pero en lo absoluto, jamás. Jamás. Yo creo que el 20 de mayo fue una oportunidad clave para derrotar a este gobierno por la vía de los votos, en el camino democrático. Y nosotros suscribimos, pero no solamente suscribimos, propusimos un conjunto de condiciones que fueron esbozadas posteriormente en un acuerdo. Ese acuerdo fue violentado por el gobierno y por su candidato, de manera que ellos deslegitimó todo el proceso. Ahora, más allá de eso y de las circunstancias que rodearon en su momento la suscripción de ese acuerdo de condiciones, después vino todo esto del chantaje, el soborno, aprovechando el escenario de miseria y de hambre en que se encontraba buena parte de la población, fundamentalmente de la población más pobre. Recordemos aquello del carnet de la patria, los ofrecimientos de recursos, creo que en aquella oportunidad eran 10 millones de bolívares a través del carnet de la patria. Eso es penado por la ley. Y además de ser penado por la ley, asimismo lo concibe la ley orgánica de procesos electorales, donde medie soborno un proceso electoral en Venezuela, la elección es nula absolutamente. De manera que allí hubo una gran oportunidad, ¿no? Allí pudiéramos decir, más allá de las circunstancias que rodearon el evento, la responsabilidad del gobierno en esto de manipular a los sectores más humildes de la población. Y también la responsabilidad de los sectores extremistas de la oposición que minaron y además atacaron y sabotearon el proceso electoral de aquel momento sin pensar en el país. Y es lo que debe imponerse hoy. Nosotros los políticos responsables como tenemos que ser, frente a la miseria que está viviendo la mayoría de la población, nosotros hoy debemos tener una conducta, una actitud verdaderamente consona con la motivación y la aspiración de esas grandes mayorías en la búsqueda de una solución. La gente no come, Vladimir. La gente sabe que hoy un paquete de harina precocida para el pobre le cuesta 12, 13 y hasta 14.000 bolívares. Más allá de la tragedia de la luz, el asunto de que ya no tienen gas, no hay gas, es la leña la que se impone en el barrio. Y esas barriadas son las mayorías de los venezolanos. Y a ellos nosotros, o en ellos nosotros nos descartamos que esté ocurriendo lo mismo también con sectores importantes que hoy acompañan al gobierno, bueno, nuestros hermanos militares, que no son extraterrestres, así como los señores que hoy forman parte de todo esto que llaman sistema de administración de justicia, también reconocen y deben reconocer que la cruda realidad de la calle implica, en la medida de lo posible, Vladimir, en el tiempo más breve, una salida política, democrática, constitucional, y nosotros decimos por la vía electoral, para generar un cambio de gobierno que nos permita tomar las grandes decisiones en materia Pero fíjate, economía. Eso tiene que ver con la pregunta que te dejé antes de irnos a la pausa. Si el gobierno hoy realmente tiene necesidad de negociar, porque en las anteriores oportunidades parecía no tener esa necesidad y jugó a ganar tiempo como tú lo dijiste. Pero hoy el gobierno está, digamos, obligado a negociar, está acorralado, necesita esa negociación, ¿o no? No creo, Vladimir, que el gobierno tenga ninguna posibilidad de éxito. El grave problema, el gran problema de Venezuela es económico. Y pero eso implica que esté obligado a negociar. Es un problema de confianza. Una cosa es el éxito en una gestión, otra cosa es mantenerse en el poder. Vladimir, el gobierno no tiene el descontrol de la calle. Quizás no lo ves aquí, en Caracas. Yo pasé ahorita por una estación de servicio y hay una mínima cola. Las colas son kilométricas en las regiones.
Yo me atrevería a decir, Vladimir, que son colas de 200, 300 y 400 vehículos, gente que dura medio día en una cola para abastecerse de combustible. Y lo mismo sucede, desapareció el gas. Vladimir, el salario, la erosión del salario del trabajador es para coger palco. El problema de la hiperinflación y la posibilidad de que el trabajador tenga acceso de verdad al sistema de salud pública, eso no existe. Y no estoy hablando exclusivamente, Vladimir, del trabajador que puede tener una concepción en lo político distinto a la que tiene el gobierno. Estoy hablando de la misma gente del gobierno, o sea, de los que hoy se dicen todavía chavistas, pero que no acompañan esta tragedia en la que los ha asumido el gobierno de Nicolás Maduro. Por eso yo decía hace unos días atrás, Maduro se ha convertido en un factor de perturbación para la paz del venezolano. Ha vuelto o ha generado una situación de miseria y de pobreza que ha puesto a los pobres más pobres. Entonces, la salida, si en esta circunstancia, Vladimir, de tragedia, de caos estructural en el país, sin duda alguna, para poder abordar los grandes problemas de la gente necesitamos un cambio político. Ese cambio político es perfectamente posible en la medida en que nosotros, con la comunidad internacional, porque estamos hablando de un gobierno desgastado, desfasado y deslegitimado, un gobierno que no es reconocido por más de 50 países en el mundo, un gobierno que se ve contra las cuerdas frente a una comunidad internacional que clama por un proceso electoral. Y en eso el tiempo nos ha dado la razón. Ya no solamente estamos hablando del grupo de contacto de la Unión Europea, estamos hablando también de Naciones Unidas, estamos hablando del Grupo de Lima, estamos hablando del gobierno de Rusia y del gobierno de los Estados Unidos, pero también los chinos. Todos quieren una solución pacífica en Venezuela. Todos quieren elecciones libres y transparentes en el país. Para que ese cambio político, porque no es, y me perdonas Vladimir, no se trata aquí solo de cambiar a un presidente, que es necesario cambiarlo, porque este presidente no goza de credibilidad, no goza de confianza, ni tiene el equipo para resolver los problemas que afectan a las grandes mayorías del país, a la gente humilde, la comida, la medicina, etcétera, todo lo que está ocurriendo en el país. Se trata que ello sea producto de un acuerdo de unidad nacional para ir a un proceso transicional que nos garantice no solamente, Vladimir, ahorita estabilidad, que garantice también gobernabilidad al gobierno futuro. Lo que no me queda claro, y vamos a ir a la pausa, Henry, lo que no me queda claro es por qué el gobierno de Nicolás Maduro tendría necesidad de acceder a ese acuerdo. Si, por ejemplo, hasta ahora con las protestas en la calle no se ha podido, ¿por qué Maduro habría de ceder en una mesa de negociación? Me gustaría hablar de eso al regreso. No. Y también un poco evaluar cómo está la oposición liderada por Juan Guaidó luego de diferentes momentos que hemos vivido en estos meses. Lo de la ayuda humanitaria el 23 de febrero, el 30 de abril y todas estas cosas que han venido pasando en Venezuela. Hacemos la pausa y ya venimos con Henry Falcón. Gracias.